No, voy a contar una breve síntesis de lo que fue la investigación de supraorder, que nació en el marco de una maestría ahí en Madrid, como contabas recién. Y después una segunda parte más de algún proyecto personal, alguna parte académica y otras cosas. Sobre todo con la idea de afirmar que la teoría y la práctica no son caminos independientes, sino que creo que son totalmente complementarios. Entonces, supraorder es prácticamente, en definitiva, una investigación enfocada en las posibilidades operativas y performativas del orden. Para esto se posiciona entre el orden estructurante, que es propio de la arquitectura, y una condición más contingente propia de la sociedad, plantándose de manera firme pero indeterminada para alcanzar un mínimo orden general que habilite mayores libertades individuales. ¿No? Le Corbusier decía, es un elemento inevitable de la arquitectura, la obligación del orden. El trazado regulador es un seguro contra la arbitrariedad. Procura la satisfacción del espíritu. El trazado regulador es un medio y no una receta. Esta investigación bastante gráfica y visual utilizó los instrumentos o los conceptos de serie, familia y formato como formas de pensar, poder reflexionar y entender la historia como fragmentos evolutivos, abiertos y transferibles en el tiempo, ¿no? La historia vigente. Y en definitiva esta colección de plantas lo que buscó fue desarrollar una especie de catálogo de posibles herramientas metodológicas para trabajar y operar a través de soportes arquitectónicos neutros y radicales basados en grillas isotrópicas. Ahora vamos a ver un poco más de qué se trata eso. Y hay ciertos principios que conforman su ADN y nos permiten entender a este supraorden como un sistema rígido, un sistema abierto y también un sistema indeterminado. Entonces, el primer principio es la abstracción, entendida como un medio de simplificación no figurativo, como una forma de liberar la arquitectura de la representación de la realidad. La repetición como un mecanismo generativo que puede activar mecanismos más eficientes. El tercer principio puede ser la neutralidad, entendida como una gran oportunidad imaginativa y performativa. La aescalaridad o la ausencia de escala inherente en el orden. Y por último la isotropía, ¿no? Esto que les contaba, que quiere decir que mantiene las mismas características y cualidades en todos sus sentidos, ¿no? Es decir, que además no tiene jerarquías. Y como todo gran juego, y creo la buena arquitectura en general, la grilla posee una serie de reglas mínimas y necesarias que rigen su propia subsistencia, ¿no? La clasificación, esto dentro de la investigación y del trabajo, acumular y clasificar cientos de plantas nos permitieron enunciar esta serie de 9 estrategias genéricas y atemporales de orden estricto para trabajar en la contemporaneidad. Entonces, la primera estrategia se llama bosque de columnas y es la que va a operar con los puntos de la grilla a través de un mecanismo de orden por repetición. El bosque de columnas, podríamos decir que encuentra sus raíces en una reinterpretación racional de la naturaleza y en cierta condición de la cabaña tectónica. Y se trata básicamente de un sistema de organización que tiende a colonizar un espacio a partir de la introducción de elementos puntuales dispuestos en coincidencia con los puntos de una grilla regular de fondo, ¿no? Podemos rastrear en la historia rasgos genéricos de este bosque de columnas en lo que se denomina la sala hipóstila. Eran estos recintos arquitectónicos cubiertos, sostenidos por columnatas, tan propios de la arquitectura egipcia
como también de los templos griegos, romanos y hasta de las mezquitas árabes, demostrando que la arquitectura y que esta estrategia en particular no pertenece ni a una época ni a un contexto específico. Sus leyes principales, nuevamente, ¿no? La isotropía y la equidistancia entre pilares, permiten por lo general un desarrollo neutral, genérico y potencialmente infinito. Podríamos decir que es una especie de campo neutro, democrático y abierto para libre apropiación. La No Stop City, que era un proyecto canónico y teórico de Arcisum, un grupo radical de los 60 italianos, anticipaba con ese proyecto el concepto de espacio basura, publicado por Kohlhaas, en el que la fábrica y los supermercados se convierten en las estructuras urbanas óptimas para la ciudad capitalista. La idea de los marcos inespecíficos va a operar de manera opuesta a la grilla de puntos, materializando en cambio las líneas rectas y perpendiculares de la grilla, ¿no? La serie de ilustraciones a la derecha, realizadas por Whitcover sobre las villas paladianas, evidencian a través de la abstracción del dibujo que la regularidad y la ausencia de elementos cualificativos en los espacios neutraliza sus posibilidades de uso, manteniéndose indiferente a nuevas interpretaciones, ¿no? De esta manera se van a introducir muros, puertas y umbrales para delimitar espacios que actúan como marcos de referencia, ¿no? Y esto también nos remite a las denominadas enfilades del Renacimiento, que es la imagen de la derecha, donde la ausencia de corredores en el siglo XIX permitía que al estar las estancias concatenadas, ¿no? Permitía que la actividad y las personas se entrecrucen y se relacionen de manera más espontánea, ¿no? Esta doble condición de los marcos inespecíficos, que es autónoma por un lado, pero también son interdependientes, nos permite establecer una serie de espacios neutros y genéricos que encuentran flexibilidad, no a través de la fluidez, pero sí a través del intercambio y de la adaptabilidad. Y precisamente esta condición inespecífica es quien le permite soportar usos tan disímiles como podrían ser un espacio genérico de oficinas para trabajar sin distracciones, como antagónicamente un laberinto del ocio, ¿no? Conformado por espacios para el placer. Una tercera interpretación no opera ni con los puntos ni con las líneas, sino con las áreas cuadradas resultantes, convirtiéndose esta matriz de unidades como en el reverso de la grilla, ¿no? De esta manera, el cuadrado es el elemento generativo principal y su repetición define un conjunto de unidades autónomas que se relacionan por distancia y por similitud. Y Louis Kahn reintroduce a mediados del siglo XX la idea de espacio-estancia, ¿no? Contraponiéndose a la fluidez de la planta libre y reivindicando fuertemente la habitación como la unidad espacial básica del hombre. Dos proyectos canónicos del estructuralismo holandés continuarían esta idea del proyecto generativo, siguiendo la mecánica repetitiva de módulos cuadrados y sus posibles interrelaciones para alcanzar mayores complejidades espaciales y desarrollar esta idea de mad buildings o edificios con extensiones casi a escala ciudad, ¿no? Y hablando de ciudad,
fue Hipodamo de Mileto en la antigua Grecia, quien propuso la organización de la polis según relaciones ortogonales, basadas en las matemáticas, la filosofía, la economía y sobre todo en la lógica y la razón. A lo largo del tiempo, la matriz de unidades se convirtió en el sistema de distribución del suelo más racional, democrático y eficiente demostrado a lo largo del mundo. El muro tecnificado, podríamos decir que es como una evolución natural de la estrategia 2, de los marcos inespecíficos, al ensanchar la sección de las líneas de la grilla, ¿no? De alguna manera, y como lo hacía la técnica del Poyet, podríamos decir que es un mecanismo que toma del espacio sólido o el espacio remanente como una oportunidad. Entonces el espesor de la línea se empieza a convertir en un muro técnico y operativo. Esta estrategia decide firmemente concentrar la arquitectura en el perímetro, manifestando un especial respeto por el vacío, ¿no? Y de alguna manera las estructuras urbanas solo pueden definir el carácter fijo de la ciudad y dejar en manos de sus habitantes la iniciativa de darle sentido a su contenido. Se trata entonces de grandes estructuras primarias, ordenadoras, que incorporan lógicas infraestructurales, ¿no?, de organización y conectividad, para ser entendidas como grandes soportes relacionales. La estrategia del pilar espacial busca que la columna deje de ser un elemento puntual y exclusivamente estructural para agrandar su sección y adquirir un área propia, ¿no? Poco a poco se van transformando en espacios técnicos, de servicios o hasta incluso habitables, reacomodando su masa para crear oportunidades en su interior, ¿no? El vacío ya no es solo lo que rodea la columna, sino que también penetra dentro. Y los grandes avances técnicos a lo largo del siglo XX permitieron ensayar nuevas posibilidades en la manipulación de instalaciones y servicios y en la incorporación de sistemas mecánicos en las estructuras para tecnificar espacios cada vez más abiertos y disponibles, ¿no? Entonces los pilares se van convirtiendo en elementos autónomos, en espacios cualificables, son tanto espacio servido como espacio servidor, y adquieren de alguna manera un nuevo sentido en las instancias de proyecto. El pilar espacial promueve a su vez un uso inteligente de la grilla y de su geometría, incorporando las nociones de densidad y de gradiente a su ADN, ¿no?, como podemos ver en estos dos proyectos. Por más que aumenten su huella o cambien el tamaño de su pisada, su disposición ordenada sobre los ejes cartesianos permanece intacta. La estrategia del ritmo perimetral consiste en definir el espacio a partir de líneas de puntos, revalorizando la columna como elemento fundamental, ¿no? Esta forma de operar es bastante primitiva y elemental y supone enmarcar un espacio, ¿no? Simplemente delimitar un territorio como acto fundamental de la arquitectura a partir de la reproducción de un mismo elemento. Entonces, principios como repetición, intervalo, pauta, equidistancia y secuencias en fila generan una idea de orden rítmico y límites virtuales con la capacidad de organizar el espacio desde el perímetro. Entonces el ritmo perimetral busca sus raíces en el concepto de Stoa, de la arquitectura clásica, y en los templos perípteros griegos y romanos, rodeados por estas filas de columnatas pares o impares.
Y su organización es tan clara y dura, pero al mismo tiempo permeable, ¿no? Que le permiten alcanzar una especie de estado de permanencia en el tiempo. Y ya sea con menores o mayores niveles de abstracción, se trata de una estrategia disciplinar totalmente atemporal, ¿no? Para ordenar y dialogar tanto con el contexto como con la historia. La siguiente estrategia, denominada cuadrado elemental, implica trabajar con la figura pura de un cuadrado, ajustando la arquitectura a una reducción formal máxima. Entonces el cuadrado como elemento geométrico perfecto pareciera ser la forma arquitectónica más elemental posible, ¿no? Su simplicidad tiene el poder de reordenar el orden de las cosas una vez que se definen sus límites. Y la restricción propia de sus bordes fijos e inalterables nos habilita o nos invita a trabajar con un interior variable, operando de manera centrípeta, quiere decir desde el borde hacia adentro, a través de mecanismos de geometría pura. Superstudio, que era el otro grupo radical italiano, insistía en su manifiesto Monumento Continuo, la capacidad generatriz del cuadrado, ¿no? Decían, el cuadrado es el primer y el último acto en la historia de las ideas arquitectónicas. De alguna manera su pureza y abstracción son tan potentes que se vuelven insuperables, ¿no? Y esto implica una rigurosa metodología, ¿no? que obliga a operar con lógicas numéricas, geométricas y racionales muy fuertes, pero que al mismo tiempo se vuelven extrapolables a distintas escalas y contextos. Cuando la grilla actúa como un soporte geométrico, establece un campo de acción con ciertas reglas para configurar formas elementales. A principios del siglo XX se introduce la grilla por primera vez en el arte moderno, afirmando su autonomía del mundo natural, ¿no? Y esto significó uno de los cambios más trascendentales en la historia del arte. En la arquitectura podemos asociar la geometría con la idea de arquetipos, ¿no? Con estos modelos originales, eternos, que son reproducidos y perfeccionados en el tiempo, que a su vez les asociamos la idea de memoria y legibilidad, hasta podemos hablar incluso de monumentos. Entonces se trata de entender la geometría de la grilla como una herramienta disciplinar, como un medio, ¿no? A través de su regularidad, todo se ajusta a su principio ordenador, restringiendo de alguna manera la experimentación de figuras más blandas o subjetivas, con el objetivo de resolver ciertos problemas de la forma en soluciones simples, claras y reconocibles por todos. Y nos referimos a una geometría muy arquitectónica, ¿no? Como principio formal, donde la grilla actúa como un medio para liberar a la arquitectura de la representación de la realidad y poder fundamentarse simplemente en su propia naturaleza, ¿no? Bueno, esta es la última estrategia, el soporte compositivo, ¿no? Se trata de entender a la grilla como un soporte de fondo para disponer los elementos arquitectónicos, ¿no? Entonces, a veces más visible o más imaginaria, la grilla siempre se mantiene expectante como un layer, como una capa de fondo neutra y sin jerarquías, como una especie de campo de juego con normas y reglas precisas para la buena disposición de elementos arquitectónicos, ¿no?
A mediados del siglo XIX, un arquitecto francés, Jean-Nicolas Louis Durand, fue quien más se preocupó por racionalizar el mecanismo compositivo del proyecto, ¿no? Demostrado en sus tratados gráficos que simplemente con la combinación de puntos, líneas, planos y figuras le permitía configurar infinitas posibilidades, manteniendo siempre un orden lógico y una organización coherente entre las partes de un todo, ¿no? Y también esta idea de soporte compositivo nos permite comprender el espacio, ¿no? Tanto el espacio físico como el espacio virtual. Nos lo hace mensurable, manipulable y hasta incluso imaginable, ¿no? Me gusta pensar que nos permite entender la arquitectura como el soporte de las actividades del hombre, ¿no? Como el escenario propio de la vida. Y esta idea de soporte compositivo, de fondo, eh, se puede extrapolar, ¿no? A la ciudad del globo cautivo, este ensayo de Kohlhaas sobre Manhattan, donde dice que permite introducir expresiones icónicas y objetuales tan diversas que solo pueden coexistir gracias a la uniformidad de un sistema que se mantiene inalterable como una capa de fondo, ¿no? La grilla siempre mediando entre lo genérico y lo singular. Otra es la idea de matriz, serie y formato, todas las estrategias dispuestas en filas y columnas y la idea de compartir un lenguaje común, ¿no? Entonces, esta investigación intentaba de alguna manera reunir el trabajo realizado por todo el mundo y en todas las épocas para intentar intensificar la idea de que puede existir una gramática común, ¿no? Un conjunto de normas, reglas y estructuras básicas que definan eh, una sintaxis combinatoria para un lenguaje arquitectónico universal. Entonces, al mismo tiempo se construían argumentos significativos para actualizar el par forma-función propio del siglo XX por el par orden-desorden ya entrado el siglo XXI, ¿no? De alguna manera, supraorder busca o alienta la imposición de un orden, pero solo para permitir que vuelva a aparecer el desorden propio de la vida. Ahora les voy a contar dos proyectos. Seleccioné simplemente estos dos que son bastante antagónicos y que de alguna manera enmarcan el trabajo que estoy haciendo estos años. Me gusta pensar a La Plata como un medio donde operar, ¿no? Observamos ahí el Río de la Plata, la ciudad de Buenos Aires y a la derecha un poco más chico la ciudad de La Plata. Para los que no conocen, la ciudad de La Plata se fundó en 1882. Es una ciudad muy joven, como una nueva capital administrativa para la provincia de Buenos Aires. Y de alguna manera su clara organización geométrica presentaba un escenario como muy sugerente para volver a ensayar las estrategias y los temas que estudia supraorden. En 1889, 7 años después de su fundación, la ciudad de La Plata obtiene el primer premio en la Exposición Universal de París como ciudad del futuro, ¿no? Este evento simbolizó de alguna manera la consagración de las nuevas ideas higienistas, positivistas y republicanas después de la Revolución Industrial. Es una de las pocas ciudades que se planificó desde cero, con grandes influencias en el ensanche del Plan Cerdá de Barcelona, en las avenidas transformistas de Haussmann en París, en las cuadrículas americanas y en algunas composiciones incluso neoclásicas con simbología masónica. Entonces, el primer proyecto
se llama Del Anillo a la Grilla. Es un proyecto a escala territorial que propone definir una actualización infraestructural del plan fundacional. De alguna manera la ciudad, después del casco, creció totalmente de manera aleatoria y descontrolada, ¿no? Sin ningún tipo de planificación o de continuidad de esas primeras lógicas geométricas. Entonces la idea es detectar este espacio intermedio que era la circunvalación original o el primer límite de la ciudad, ¿no? Hoy es una circunvalación para uso del automóvil. La idea fue entenderlo como un gran elemento potencial, ¿no? Es un anillo cuadrado de 5,2 kilómetros que la abstracción de su forma nos permitía entenderlo como una pieza autónoma con gran potencial para operar. Entonces la estrategia opera desde repetir ese anillo cuadrado, multiplicándolo hacia todos sus lados para conformar una nueva grilla regular, neutra y sin jerarquías, de 9 cuadrantes iguales, que de alguna manera reinterpreta el uso de la grilla fundacional de las manzanas, pero de un modo mucho más genérico, ¿no? Se busca redefinir la forma de la ciudad y otorgarle una nueva imagen clara y simple. Entonces la arquitectura establece el carácter fijo, pero también el flexible de la ciudad, ¿no? Digamos, establece el marco y deja de manera impredecible su contenido para que la ciudad pueda crecer y desarrollarse. A su vez, la definición de estos perímetros o nuevos bordes tiene como objetivo enmarcar el territorio y generar una ciudad densa y compacta en contra del éxodo a las periferias. Entonces el proyecto se desarrolla en 9 documentos gráficos que estratifican o abstraen las nuevas lógicas y sistemas de la ciudad. No los voy a desarrollar por tiempo, pero más o menos para que los vean, la idea de un nuevo mosaico de vida heterogénea con distintos tejidos. Esta idea de los marcos inespecíficos y su contenido variado. Una nueva red de nodos de circulaciones y confluencias. Estratificar los flujos. La idea de una ciudad policéntrica y descentralizada, ¿no? Como una nueva constelación federal. Estas líneas como nuevas infraestructuras magnéticas que atraen artefactos y dispositivos en su recorrido, liberando los centros, y definir de alguna manera un tapiz poroso, una especie de alfombra pública continua de uso público, ¿no? Por último, la idea de entender la ciudad como un ecosistema híbrido que vuelva a recuperar sus lógicas geológicas que quedaron por debajo, ¿no? Entender la ciudad como un ente vivo que está siempre en constante transformación y que está a su vez íntimamente relacionado con la naturaleza. Entender el paisaje construido, ¿no? No solo el paisaje natural, sino un paisaje construido por esto que decía, sus sustratos técnicos y sus sustratos geológicos, intentando difuminar esta idea de arquitectura y paisaje. Y esta es como la única sección del proyecto, que son estas líneas de la nueva grilla, se materializan como infraestructuras lineales abiertas para ser invadidas por la propia ciudad, ¿no? Ya no es una circunvalación para uso exclusivo del automóvil, sino una superestructura, soporte para ser ocupada de tantas maneras como sea posible. Es una pieza muy, muy radical y abstracta, pero al mismo tiempo indeterminada y flexible. Y en definitiva, este proyecto trataba de actualizar modelos genéricos de la arquitectura, ¿no? Históricos, en este caso el uso de la grilla hipodámica, en un contexto específico y establecer un nuevo soporte neutro para una ciudad más propia del siglo XXI, ¿no? Que sea compacta, densa, heterogénea, policéntrica y al mismo tiempo equilibrada,
sintetizando arquitectura, infraestructura y paisaje en un único gesto muy claro. Y el segundo proyecto es escala doméstica. La idea de que sean opuestos, pero comparten estas mismas lógicas del supraorden, ¿no? O este mismo el lenguaje gramatical, y entender que el orden se puede aplicar de distintas maneras y a todo tipo de escalas. Entonces este es un proyecto que está actualmente en construcción en las afueras de la ciudad. Y más que diseñar una tipología de vivienda, se trató de desarrollar un sistema que sea genérico y readaptable. Entonces este proyecto hace una lectura dual entre la estructura y el cerramiento, entendiéndolos como una simbiosis necesaria entre las dos condiciones más elementales de la arquitectura, ¿no? Que son el soporte y el resguardo. Y es un proyecto que se desarrolló en un terreno de aproximadamente 20 por 40 y se introduce la grilla como sistema o como medida para comprender el espacio, y se va a operar tanto con la estrategia del soporte compositivo, es decir, disponer elementos geométricos y arquitectónicos en el espacio, y la casa en sí misma es una especie de bosque columnas que va a trabajar como con determinadas reglas autoimpuestas. Entonces la idea de los clientes era tener una casa con mucha galería, y se decide otorgar los mismos metros cuadrados de galerías que del interior mismo, ¿no? De alguna manera también se planteaba como una especie de revisión de la casa de campo en clave más contemporánea. Entonces se trata de un bosquecito de columnas, como decía, ¿no? que es indeterminado, que es abierto, es una estructura totalmente flexible y performativa, y para esto va a buscar concentrar todo lo necesario, ¿no? La infraestructura, los servicios, en estos dos muros tecnificados, negros, laterales, que van a liberar por completo el uso de la planta. Y aparece a su vez también un servicio que es el baño principal, el único punto fijo, como una figura contrapuesta y fuera de sistema. Entonces, esta estructura espacial, la idea era que tenga la capacidad de ir cambiando su superficie según la época del año, puede ir activando diversos filtros o cerramientos para la privacidad, el confort climático, la seguridad, y a su vez para agrandar la superficie o achicarla según el clima o las condiciones de uso que se requieran. La reinterpretación de las galerías como espacios intermedios entre los mundos interior-exterior buscaban generar como una nueva atmósfera, un nuevo espacio que no sea ni uno ni otro, pero que puede ser ambos cuando lo deseasen. Esta es una vista del contrafrente, se ve como la estructura neutra que podría convertirse luego en una especie de patio de invierno, incorporando simplemente otro cerramiento, sin perder su carácter ni su lenguaje. Y por otro lado, me había parecido bien también e importante la técnica con la que se iba a desarrollar este sistema genérico. Entonces también se pensó como un sistema prefabricado, ¿no? Como un ensamblaje de piezas de hormigón prefabricadas hechas a medida, con el objetivo de trabajar más con la industria y mejorar los procesos, ¿no? Entonces toda la estructura se resuelve con dos tipos de bases,
con 2 tipos de columnas y 4 tipos de vigas para resolver más que nada los nudos. Y tanto el piso como la cubierta se resuelven con losas estandarizadas y prefabricadas. Entonces la obra tiene 2 procesos en paralelo. Las fundaciones se hacen de concreto in situ, ¿no? A la espera de la estructura, y el mismo día, paralelamente, se empezaron a fabricar las columnas y las vigas con unos moldes metálicos en una fábrica local acá en las afueras de La Plata, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente llega el día del traslado y el encuentro entre estos 2 procesos, montando la estructura con una grúa inmensa con pluma. Las columnas se montaron en 2 días y las vigas en otros 2 o 3 días. Esto fue como un seguimiento ahí en dron, observando los procesos, y de alguna manera aparece como una grilla de puntos, después se convierte en una grilla de líneas. Estas son algunas fotografías de ahora 2 meses que sacó el fotógrafo Javier Agustín Rojas, y aquí ya se ha formalizado esta idea del bosque de columnas, ¿no? Como lo hacían los templos, y los módulos que son de 350 por 350 por 350 de alto también. Y era súper interesante a medida que se recorría y cambiabas de ángulo, la cantidad de efectos rítmicos y secuenciales que iban apareciendo, ¿no? A medida que se recorría el espacio. Y la verdad que daba como ganas de dejarla así, ¿no? La estructura ya de por sí sola tenía un lenguaje arquitectónico muy neutro y muy atemporal, ¿no? Siendo simplemente la expresión de su estructura y revelando por completo su tectónica, sus encuentros, sus nudos. Esta foto me encanta por la posición casi axonométrica, hace que parezca como una maqueta photoshopeada, ¿no? Y ahí ya se percibe también el objeto baño como una figura cilíndrica exenta. Esta es una panorámica del sitio en comparación con las obras más tradicionales existentes, y esta idea de producir estructuras abiertas y genéricas para un habitar más contemporáneo. Esta última es una foto más actual, hará 1 o 2 semanas. Los cerramientos laterales se resuelven en steel frame, también para tener una obra en su totalidad en seco. Y luego las 2 frentes abiertos se resuelven con carpinterías de aluminio corredizas. Y bueno, nada, estamos ansiosos por que avance. Después, no quería seguir mostrando proyectos, sino por ahí un poco de todo, de cómo esta idea del supraorder puede vincular tanto la teoría como la práctica, como la investigación y como la academia en este caso. Desarrollamos una serie de workshops cortos en algunas ciudades. El último fue en Montevideo, Uruguay, y la idea fue trabajar con este disparador antagónico como una forma contemporánea de entender la arquitectura de la ciudad, ¿no? Esta idea del orden y el desorden, entendiendo por orden a la arquitectura, el sistema, la infraestructura, la organización, la grilla, la modulación, las reglas, la métrica, repetición, razón, bueno, isotropía, etc. Y paralelamente por desorden, la vida misma, la libertad, los humanos, el uso, la incertidumbre, lo impredecible, los cambios y el futuro mismo. Entonces, fue un ejercicio bastante intenso de solo 2 días de trabajo. Se trabajó en Colonia del Sacramento, no sé si conocen, ahí
también en el Río de la Plata. Y se asignaron una serie de coordenadas, esos 9 puntos, y una de las 9 estrategias del supraorder a cada estudiante, como una especie de gran tablero de juego para ensayar temas y repensar la ciudad y desarrollar una posible agenda contemporánea para la ciudad de Colonia. Esto fue una serie de los resultados. La idea era producir un documento técnico y un collage, ¿no? De manera como bastante directa y radical, imaginando nuevos escenarios potenciales y entendiendo la arquitectura como un soporte infraestructural para las nuevas actividades del hombre por venir, ¿no? También se trabajó, y a lo que venía diciendo, con esta idea de que el orden propio de la grilla carece de escalas y carece de límites ni direcciones, entonces cada uno lo podía interpretar de manera infinita y a cualquier tipo de escala, ¿no? Las únicas reglas eran las propias reglas del juego de operar con la grilla. Y ahora sí, para ir cerrando, nada, Jorge me contó que estaban trabajando con vivienda agrupada, si buscaba algunos ejemplos, bueno, me costó, la verdad que no son proyectos míos, pero bueno, me parecía bien introducir la noción de sistema o el entendimiento sistémico del proyecto, ¿no? Hay unas definiciones más de diccionario, este sistema como conjunto de elementos relacionados entre sí, que funcionan de manera coherente como un todo, y que también refiere a las normas o a las reglas que regulan la relación entre las partes de una determinada configuración o estructura, ¿no? Aquellas lógicas internas del proyecto que permanecen como un orden subyacente. Y una definición más arquitectónica que me gusta mucho de Iñaki Ábalos, el español, dice, hablando del arquitecto contemporáneo, ¿no? Dice, se sustituye la concepción tradicional del constructor por otra como creador de sistemas. Conjunto de elementos capaces de crear un orden lógico en sus relaciones internas, pero también de mantener suficientemente abierto este orden como para permitir la aparición de la sorpresa. Como las leyes de un buen juego, el buen sistema se mide tanto por su economía como por la apertura que produce, por su grado de indeterminación. Es en el juego donde se produce el desarrollo creativo. Entonces, creo que todo sistema está conformado por elementos o unidades, ¿no? Y retomo por ahí al maestro Louis Kahn, que decía que la estancia o la habitación era la unidad espacial básica del hombre, ¿no? Y me gusta en este ejercicio de un proyecto de una casa que no se realizó, pero me parece súper interesante, entender la unidad o el módulo como una sala o como una estancia, no como una habitación propia para dormir, ¿no? Si lo entendés como una sala o como una estancia, toma un carácter más genérico, no tiene una función específica, y permita que pueda ser más atemporal y más abierto a posibles cambios y futuros usos, y al mismo tiempo mucho más genérico y performativo en términos de proyecto, ¿no? Después está como la relación entre estas piezas, ¿no? El agrupamiento, como a través de la repetición y la asociación se empiezan a organizar pequeños grupos y luego familias, ¿no? que empiezan a compartir las mismas reglas matemáticas y geométricas. Esto permite crecer, organizar un sitio, un sector, un área de manera ordenada, establecer llenos y vacíos, e interpretar esos módulos cuadrados o superficies de la manera que cada uno crea conveniente, ¿no? Nuevamente la grilla como un medio y no como un fin. También está la noción del apareamiento, ¿no? La relación entre estas unidades. Y entender que estas unidades pueden ser tanto
digamos, nuevamente la escala, ¿no? Se la pueden otorgar, manipular ustedes, ¿no? La unidad puede ser una sala pequeña o una sala grande o una casa entera o un área del conjunto, ¿no? Es importante también esta idea de aparear o vincular, encontrando relaciones internas dentro del proyecto, relaciones lógicas, geométricas o matemáticas que puedan establecer ustedes. Y cómo también pueden relacionar entre unidades o entre módulos según determinados temas, ¿no? Apareando servicios o repitiendo salas de dormir o expansiones, etc. Hasta que, en definitiva, poder integrar, ¿no?, todos los temas y alcanzar a desarrollar un proyecto coherente, ¿no? En definitiva, un conjunto de viviendas. Nada, simplemente como cierre, me gusta esta idea de establecer cada uno sus propias reglas de juego, ¿no? Teniendo unas reglas de juego propias se puede dar como pasos firmes y no por esto significa una limitación, sino por el contrario, usar las restricciones y las limitaciones como posibilidades y como oportunidades de proyecto. Y por último, buscar siempre un principio de síntesis. Cierro con esta frase de Anne Lacaton, ganadora del premio Pritzker este año junto a Philippe Basal. Dice: la buena arquitectura es abierta a la vida, abierta para mejorar la libertad de cualquiera, donde cualquiera pueda hacer lo que tenga que hacer. No debe ser demostrativa ni imponente, sino que debe ser algo familiar, útil y bello, con la capacidad de sostener tranquilamente la vida que tendrá lugar ahí.